Buenas tardes. Bueno, en el siguiente video vamos a hablar un poco de cuentas nacionales, ¿sí? De su interpretación y su relevancia. Entonces, cuando hablamos de cuentas nacionales, así como los hogares llevan un registro de sus ingresos y sus gastos, los países también llevan adelante su propia contabilidad para justamente entender el comportamiento de sus variables, de sus agentes, ¿no? Cómo consumen, cómo invierten, en qué gastan. Entonces, es relevante, digamos, para justamente poder medir todo este comportamiento conjunto de la economía. También es relevante porque lo que nos va a permitir es anticiparnos a ciertos fenómenos económicos y tomar decisiones que tengan que ver con la política pública, ¿sí? Entonces, como decíamos, que registran, bueno, justamente todas las transacciones que hay entre los distintos agentes económicos. eh, Nos sirve para poder identificar qué y cuánto produce una economía, como así también para quién o para qué se produce esos bienes y servicios finales que definíamos con el producto, ¿no? Y por último, también podemos identificar a qué se destina el ingreso. Bueno, el ingreso podremos identificar qué y cuánto se consume o bien cómo es la tasa de ahorro o de inversión. Sigamos a la definición del sistema de cuentas nacionales. Vamos a ver que eh, es un conjunto, ¿no? De cuentas macroeconómicas, balances, que son clasificaciones y reglas contables que son aceptadas internacionalmente. Esto nos va a favorecer la comparación a nivel internacional y vamos a poder registrar todas las actividades económicas que se realizan en el país, ¿sí? Entonces, vamos a poder contabilizar el comportamiento de los consumidores, de los inversores, del gobierno, de los productores, como así también del resto del mundo. ¿Cuál es la utilidad entonces del sistema de cuentas nacionales? Bueno, fundamentalmente poder seguir el comportamiento de esa economía, si esa economía está creciendo, si está decreciendo, quiénes son los sectores que impulsan la producción, como decíamos antes, las tasas de ahorro, de inversión, cómo nos relacionamos con el resto del mundo. Y esto no es otra cosa que nos facilita poder efectuar justamente un análisis macroeconómico de la economía en su conjunto. Poder tener estos análisis también nos va a permitir poder formular políticas económicas, ya sea desde el lado fiscal, desde el lado monetario o bien desde el lado externo, y obtener ciertos parámetros que podamos comparar con países vecinos o bien de otras regiones. El sistema de cuentas nacionales también crea un marco para la coordinación de estadísticas. En el caso de Argentina es el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, quien lleva a cargo de esta función de agrupar todas estas variables que integran el sistema de cuentas nacionales. Em, Nuestro enfoque principal en las cuentas nacionales va a ser la obtención del Producto Bruto Interno que definíamos la semana anterior. Para ello tenemos distintos métodos para acercarnos. Uno de ellos es el análisis funcional. Cuando hablamos de análisis funcional, vamos a ver que vamos a registrar y analizar a partir de ciertas funciones de producción de cada sector económico, es decir, vamos a estar viendo cómo producen bienes y servicios, cómo es la relación técnica entre sus
factores de producción y a qué se destina justamente esa producción. Cuando hablemos de la sumatoria de bienes y servicios producidos por todos los integrantes del sector económico, vamos a denominar como producción total de la economía de un país, mientras que cuando estamos valorizando esa producción a los precios a los que se intercambia en el mercado, vamos a estar hablando de valor de producción. ¿Qué actividades económicas entonces integran cada sector? Bueno, esto está definido, hay un nomenclador internacional que se llama el CIU, el Código Industrial Internacional Uniforme. En la revisión 3 tenemos 9 sectores divididos por sector primario, secundario y terciario. Entonces, en cada cuenta vamos a estar agrupando cada uno de estos sectores y vamos a poder tener justamente una dimensión de cuánto produce cada sector, ¿sí? Entonces, en el análisis funcional estábamos hablando de que queremos ver qué producen cada sector y para utilizar o generar un producto, las empresas utilizan los factores de producción. El factor de producción que, como veíamos, era tierra, trabajo, capital y el gerenciamiento empresario, los cuales cada uno de ellos están recibiendo un ingreso o remuneración. Cuando hablamos del trabajo, claramente hablamos de la retribución, el salario es su retribución. Si hablamos del capital, serán los intereses. Si hablamos del factor de producción renta, tierra será la renta, mientras que si hablamos del gerenciamiento empresario como factor de producción, su retribución van a ser las pérdidas o ganancias que tenga la actividad, ¿sí? Entonces, cuando sumemos todos estos ingresos y remuneraciones, nos va a dar lugar al ingreso nacional, ¿no? Que no es otra cosa, como decimos, que la sumatoria de todos los ingresos individuales. Eh, Algo para tener en cuenta es, bueno, es que la actividad económica tiene distintas etapas, la etapa de la producción, la etapa de la distribución y el consumo, y en particular sobre este último, sobre el consumo, tenemos que decir que este consumo se puede realizar de forma inmediata, o bien renunciar al consumo presente para aumentar el consumo futuro. Bueno, no es otra cosa que el ahorro, ¿sí? Esta interpretación de posponer consumo a futuro, bueno, es lo que denominamos ahorro. Entonces, también puede ser vista como una renuncia al consumo presente. Los bienes, ¿sí? Para terminar esta primera parte, recuerden que vamos a tener, por un lado, bienes y servicios que vamos a necesitar para producir otros bienes. Estos bienes se denominan insumos o de utilización intermedia. Esto podría ser la harina que necesitamos para producir pan, facturas, pastas o lo que fuera. Y después tenemos bienes y servicios que denominamos de utilización final o de gasto final, que por un lado tenemos los bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades humanas, que son los bienes de consumo. En este caso el bien final sería el pan, las facturas, ¿sí? La pizza. Mientras que los bienes que se destinan para producir otros bienes, como máquinas y herramientas o bien las fábricas, son los bienes de capital. Es decir, son bienes que nos sirven para reproducir otros bienes, ¿sí? En este caso, de nuevo, si vamos a la panadería, en el ejemplo que estamos dando, bueno, sería el horno de pizza, sería el bien de capital junto con toda la fábrica o el local, ¿sí? Bueno, continuamos en otro video con cuentas nacionales.